Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Este es el tiempo del centro de la República Mexicana. Un resumen de noticias MBS con lo más importante en las últimas horas. Y por supuesto que destacamos en primer sitio de nuestra atención en este momento lo que aprobó el Senado de la República. Ayer se aprobó una de las reformas más importantes en México en los últimos años, sin duda, en los últimos lustros. No sé si en las últimas décadas, déjenme dejarlo abierto para que los expertos nos ilustren con la materia, pero bueno, lo único que sí le digo es que estamos frente a una reforma constitucional en materia de derechos humanos sumamente importante. Las reformas, entre otras cuestiones, establecen que todas las personas gozarán de sus derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es uno de los ángulos más importantes, sin duda. Fue aprobada de forma unánime esta reforma constitucional. Esta es la voz del presidente de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, el senador Pedro Joaquín Codwell. Brindará mayor certeza jurídica y protección a las personas no heterosexuales en todos los ámbitos sociales, ya que esta modificación corresponde a la realidad a la que se enfrentan muchas personas que llegan a ser discriminadas en los ámbitos familiar, laboral y social, y que ha producido agresiones físicas, verbales, psicológicas, tortura e incluso la muerte. Con esta reforma, bueno, esta es una parte importante de la reforma porque había cierto intento, hubo un intento, digamos, desde un ala pues muy conservadora del Partido Acción Nacional, una ala, no digo que todo el PAN, pero una ala conservadora del Partido Acción Nacional, pues no estaba de acuerdo en que se incorporara precisamente esta especificación que tiene que ver con los derechos y las orientaciones sexuales, y evidentemente no se podía hacer una excepción para nadie ni poner con la especificidad necesaria este tema, como finalmente fue colocado en esta reforma constitucional. Era uno de los ángulos que estaba deteniendo precisamente la aprobación de esta reforma que ayer tuvo luz verde en el Senado de la República. Otro tema sin duda importante tiene que ver con la facultad, con la ampliación de facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar delitos graves a las garantías individuales. Y aquí se da un paso que, bueno, pues ya llevaba largo tiempo de discutirse, quitarle a la Suprema Corte de Justicia esa facultad, quitarle al máximo Tribunal de Justicia esa facultad de investigar delitos graves a las garantías individuales, como lo que ha ocurrido, como ocurrió en México con el caso Aguas Blancas, como ocurrió con el caso Lidia Cacho, como ocurrió con el caso San Salvador Atenco, esos asuntos que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fueron investigados por la Corte, que después hubo pronunciamientos al respecto diversos. No me detendré en ellos, solamente traigo a colación estos casos que fueron o han sido casos emblemáticos, casos de alto impacto social, de alto impacto en la sociedad mexicana en su conjunto. Bueno, esa atribución que la Corte tenía, pues se le ha quitado y se le ha transferido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y corrigieron algo que francamente era una barbaridad, que era que esa facultad, que esa posibilidad de que la CNDH investigara delitos graves a las garantías individuales recayera en el Consejo Consultivo, como habían aprobado en su momento los diputados en la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados en su momento. Ahí se corrigió esa parte que, por supuesto, era absolutamente inapropiada, por decirlo de alguna manera. Así que, pues ahí está, aprobada esta reforma constitucional. De ella hablaremos esta mañana ampliamente para darle la mayor panorámica, el mayor número de elementos para su conocimiento, para el conocimiento del contenido de la reforma y para la discusión y el análisis del alcance de la reforma. Hemos diseñado este programa en función de los temas relevantes, por supuesto, y uno de ellos es sin duda este que estoy mencionando. Así que bueno, pues el tema está ahí y le digo que lo vamos a abordar ampliamente el día de hoy. Hay una comunicación de la ONU
en donde se congratula precisamente por esta reforma aprobada por el Senado. En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México afirmó que el nuevo marco constitucional responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por el gobierno. Es un texto que tengo aquí en mis manos. Lo leo para compartirlo con usted de forma íntegra. Es un texto que dice: el sistema de las Naciones Unidas en México, especialmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se congratula a la nación por la aprobación de la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día de hoy, es decir, el día de ayer, el Congreso de la Unión culminó el proceso federal de modificación de 11 artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, el cual constituye para la República Mexicana el paso más significativo en este campo en los últimos años e implica un avance sustantivo en favor del respeto y la garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Para la ONU México, el nuevo marco constitucional responde positivamente a los compromisos internacionales asumidos por México y dentro de sus avances destacan la elevación a rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, así como la aplicación prevalente de la norma más favorable a la persona, la consagración de las obligaciones de las autoridades, la enunciación de los derechos humanos en el eje de la educación, el sistema penitenciario y la política exterior, el más estricto ámbito de la figura del estado de excepción, la modificación del artículo 33 para reconocer el derecho de audiencia de las personas extranjeras a quienes se pretende expulsar del territorio nacional, el fortalecimiento de los organismos públicos de derechos humanos y el mejoramiento del sistema de control abstracto de la constitucionalidad. Además, la ONU México espera que la reforma al artículo 11, referido al derecho de asilo, pueda próximamente acomodarse a los estándares internacionales y a la propia legislación mexicana sobre personas refugiadas recientemente aprobada. La ONU México alienta a los congresos estatales para la ratificación de la reforma, para que la ratificación de la reforma finalice su curso a la brevedad. Una vez que la reforma constitucional inicie su vigencia, se tendrán que hacer los ajustes legislativos a nivel federal y estatal correspondientes para garantizar su eficacia plena. La ONU México considera que la reforma constitucional favorecerá sin duda el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado mexicano y dará un nuevo impulso a los ámbitos de trabajo de las 21 agencias que integran al sistema de Naciones Unidas en México de conformidad con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por último, la ONU México, particularmente la representación del alta comisionada, reitera su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado mexicano en favor del respeto y la protección a los derechos humanos de todas las personas. Es el comunicado de prensa en donde este sistema de Naciones Unidas en México se congratula a la nación por esta aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Así que, bueno, pues es un tema, insisto, del cual hablaremos y del cual habremos de hacernos cargo los mexicanos y las mexicanas para su conocimiento, para la exigencia de su cumplimiento, por supuesto. Y ahora viene, como dice la ONU, pues el proceso en los estados de la República. Como estamos frente a reforma constitucional, ya lo aprobó la Cámara de Diputados, ya lo aprobó la Cámara de Senadores ayer por unanimidad, ahora faltan los congresos en los estados de la República para que se culmine un proceso que debe transformarse pues en una modificación sustantiva importante en el marco constitucional de nuestro país. Así que bueno, pues le dejo este recuento en este momento agregando que el presidente del Senado de la República y los demás senadores de la República pues estuvieron a lo largo de las horas pues discutiendo esta parte final que ha culminado, como decíamos, en la aprobación de esta reforma. Así que bueno, pues aquí le dejo este panorama para más adelante ampliarlo y discutirlo.
6:39, tiempo del centro, regresamos. Bueno, pues hemos dicho desde muy temprano que ayer el Senado de la República aprobó una reforma trascendente sin duda para México. Ya me dirán nuestros invitados el tamaño de la reforma, pero bueno, los especialistas, la gente que ha opinado en las últimas horas habla de que es una reforma de las más importantes efectivamente en los últimos lustros en México. Ya no sé si le ponemos décadas, pero en fin, póngale usted lo que quiera. Lo que sí estamos es frente a una reforma constitucional de muy alto calado. Una reforma que primero fue aprobada por la Cámara de Diputados, ahora fue aprobada por la Cámara de Senadores y lo que sigue es la revisión en los congresos, porque se trata, como digo, de una reforma constitucional. Le agradezco a 3 senadores de la República que estén en esta mesa para hablar del tema. Gracias a Pedro Joaquín Codwell, senador de la República por el PRI. Gracias, Pedro, por estar aquí. Bienvenido. Buenos días, Carmen. Pablo Gómez, senador del PRD. Bienvenido, Pablo. Buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Alejandro Zapata Pero Gordo, senador de la República por el PAN. Gracias, Alejandro. Gracias, Carmen. Y así le quiero poner énfasis al asunto, la reforma constitucional más importante de ¿cuándo acá? Yo creo que de 25 años, yo creo que desde que se había creado la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se había hecho una reforma de este calado. De alguna manera el constitucionalismo mexicano se había rezagado en el tema de los derechos humanos respecto a los avances de otros países en la materia, ya no digamos las constituciones europeas, sino también las latinoamericanas. Por decir algo, los derechos humanos contenidos en tratados internacionales tienen solo en 6 países de América Latina no tienen rango constitucional. Uno de ellos es México. Y habían incluso artículos anacrónicos ya en nuestra Constitución que nunca se habían tocado, como el que se reforman de fondo en esta ocasión, como por ejemplo el 33. El mítico 33, la expulsión de los extranjeros de manera sin miramento, absolutamente discrecional. México estaba lleno de observaciones internacionales de todos los foros de derechos humanos, pues por ese artículo, o algunos otros como el 29 constitucional que consagra el estado de excepción y que pues estaba un artículo decimonónico que permitía un estado de excepción draconiano. Suspensión de garantías. Suspensión de garantías, de cualquier garantía. Y ahora la reforma establece un piso de derechos que no pueden suspenderse así haya un estado de excepción, como el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, la libertad de expresión. Se puede restringir la libertad de tránsito, la libertad de reunión, pero no, por ejemplo, el derecho a no ser torturado. A la vida. A la vida, en fin, creo que sí es un avance importante la reforma. ¿Qué destacarías, Pablo Gómez, tú? Mira, a mí me parece relevante que el artículo 1 de la Constitución señale que todas las personas son titulares, digámoslo así, de los derechos humanos en general, los que están establecidos en la Constitución y todos aquellos que están establecidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Es decir, hay un claro reconocimiento sobre esos derechos humanos que no están en las leyes propiamente dichas, sino en tratados, ¿no? Pues para empezar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? O sea, la Constitución la reconoce y reconoce junto a esta a muchísimos otros instrumentos que tienen que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, los derechos de niños, niñas, adolescentes, por decir algo, ¿no? Algunos otros más, el Pacto de San José, todo el sistema de derecho interamericano de derechos humanos, en los cuales no participa Estados Unidos, pero sí casi todos los demás países de América. En fin, este es el momento en el cual estamos diciendo, queremos que la totalidad de los derechos humanos tengan la protección constitucional. ¿Qué quiere decir la protección constitucional? Pues quiere decir que el Estado está obligado a respetar